Este es el siguiente video sobre toda la información que recopiló Fomenko, pero quería recalcar primero que Fomenko solo está buscando similitudes en la historia. Para eso consultó diferentes temas de diferentes culturas. Todo esto lo dije en la introducción. Es decir, muchos textos separados por diferentes años, al parecer están vinculados. ¿Y por qué? Porque encontró que son similares y podrían estar hablando de los mismos eventos. Es decir, estas historias pudieron aparecer en diferentes épocas. Es por eso que Fomenko tiene la teoría de que estas historias pudieran haber quedado separadas en el tiempo simplemente por la teoría de que fueran lanzadas al pasado remoto. Por lo tanto, nos quedan un lapso de años inventados. Historiadores griegos y romanos pudiesen haber estado relatando historias realmente de la Edad Media. Por ejemplo, en el tema Tartaria ya hemos visto datos curiosos de cómo incluso personajes muy reconocidos son representados en plena Edad Media y poco más adelante portando togas o presentando vestimentas muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Vemos mapas del 1500, 1600 representando naciones desconocidas en América. Vemos que la Siberia, China, Japón, incluso América, África y hasta quizás junto con Europa, en algún tiempo pudiesen haber formado una enorme confederación. Se puede apreciar en ciertos mapas cómo resaltan ciertas regiones con colores distintivos. No sé si quizás resaltando un tipo de Naciones Unidas en diferentes bloques, pero por lo regular son 3 colores diferentes y van cambiando conforme pasan los años. Pero el trabajo de Fomenko solo describe hechos parecidos. Incluso él mismo no asegura que se acerque a la verdad completa, ya que es un trabajo tan enorme que requiere mucho refinamiento. Dentro del tema que se estudia en el fenómeno de Tartaria, el país olvidado, se han percatado también de ciertos instrumentos tecnológicos usados en el pasado. Tal es el caso de las fases romanas, que muestran ser aparatos tecnológicos usados en el pasado. Podríamos decir que adelantados a su época. Sucesos que no tienen una explicación lógica en la historia. Eventos que difieren mucho de lo que se nos cuenta en los libros. Por lo tanto, pido que los eventos que describe Fomenko los vean como ciertas similitudes en diferentes culturas, pero sus hipótesis también pueden estar cargadas de ciertos errores. Incluso las puedes reforzar con todo ya lo investigado en el tema Tartaria y poco a poco aclarar un poco más el panorama. Es decir, ya hay muchas cosas que nos hablan de cosas extrañas. Personajes famosos usando una toga, fases, hoy en gobiernos presentes, edificios similares en todo el mundo, mapas representando naciones que hoy no aparecen, incluso pasaron a ser desiertos, diferentes cambios en los continentes al paso de los siglos. Representaciones de la Antártida sin hielo. Bueno, ya dejando de lado, comenzaré con el relato de Fomenko y de cómo es que encuentra una cierta similitud en lo que podría ser un ingreso al continente americano, mas no el primero,
pero sí uno que sucedió quizás allá por el 1500 en plena Edad Media. Al parecer, Heródoto describe a Yuri Vasilievich, quien era hermano de Iván el Terrible. Heródoto lo describiría como el antiguo Dorius. Yuri Vasilievich fue el único hermano de Iván el Terrible. Él nació sordo, por lo tanto nunca fue considerado como un candidato heredero al trono ruso. Fomenko encontró una similitud con Heródoto, que da una descripción detallada de cómo un hermano de Cleómedes, Dorius, ambos hijos de Anaxándrida II, rey de Esparta. Heródoto menciona que Dorius tenía más méritos para ostentar la realeza que Cleómedes I, su hermanastro. La relación ocurrió ya que por suerte se encontró un viejo documento que contiene los hechos más interesantes de la misteriosa historia de Iván IV, el hermano de Iván el Terrible. Yuri Vasilievich, el hijo de Solomonia, la primera esposa de Vasili III. Dicho documento ocultado al parecer por los Románov, razón por la cual todavía se discute si en realidad existió Yuri Vasilievich, el hermano de Iván el Terrible. Pues según este documento resulta que no solo existió, sino que también logró hechos notables. Es esta otra similitud entre dos historias separadas por una larga brecha. Por ejemplo, Heródoto describió al famoso atamán cosaco Yermak Timofey de la segunda mitad del siglo XVI como el espartano Dorius, el hermano del rey Cleómedes, es decir, Iván el Terrible. Heródoto nos informa sobre la campaña de Dorius, su conquista de la ciudad de Sibaris y su muerte. Fue la segunda campaña, después de la primera de principios del siglo XIV, siendo la colonización de Siberia y su sujeción a la metrópoli de la Rusia Horda. Las hordas son los cosacos, anteriormente los tártaros. Según las fuentes de Románov, al principio la relación entre Iván el Terrible y Atamán Yermak era hostil. Las crónicas acusan a Yermak de robo, saqueo e insubordinación a la autoridad, pues Heródoto dice algo similar acerca de Dorius. Dorius también está resentido, choca con su hermano, refuta su autoridad. Según Heródoto, el enfrentamiento entre el rey espartano Cleómedes y su hermano Dorius dio como resultado a Dorius al frente del ejército, saliendo del reino y estableciendo colonias y acuerdos en países distantes. Los dos reyes espartanos no podían coexistir en el mismo país. Uno tuvo que irse. Se inventó una excusa plausible: conquistar los territorios lejanos. Ahí es donde partió Dorius. Según las crónicas de Románov, sigue siendo la animosidad entre Iván el Terrible y el cosaco atamán Yermak. Este último se pone en marcha para conquistar Siberia a la cabeza del ejército cosaco, equipado con armas de fuego. Yermak no solo conquistó las ciudades, sino que fundó nuevos asentamientos. Un vasto y rico país está siendo colonizado. Es probable que Yermak haya sido expulsado, entre comillas, de Moscú a propósito, en la medida de lo posible, cuando se presentó una ocasión honorable, pero peligrosa. Algo así en estos términos: que pelee, y si lo matan, como sucedió al final, lo glorificaremos y le proclamaremos gran conquistador. Inesperadamente Heródoto iluminó la versión oscura de Románov del reinado de Iván el Terrible, porque Heródoto tiene los detalles de Yuri Vasilievich igual a Dorius,
el hermano de Iván el Terrible, igual al rey Cleómedes. Además descubrió un hecho sorprendente. En esencia, Heródoto afirma que el hermano de Iván el Terrible era el mismo Yermak, cuyo nombre era tan popular en la historia rusa en el siglo XVI. ¿Y de dónde se originó el nombre clásico Dorius? ¿Cómo apunta a Yermak? Quizás pudo haber estado conectado a su gran campaña hacia el este, por lo que inmediatamente viene a la mente el nombre de Dauria, que era muy conocida en el lejano oriente. Dauria es un país que se extiende entre las montañas de Yablonoi, hacia el este, hacia el valle del río Arguni. Este nombre ocurre desde que los rusos emergen y se origina en la tribu Tungus que habita Dauria. Los hechos que descubrimos sobre Dorius, igual a Yermak, son interesantes e inesperados. En particular, sería imposible haberlos descubierto sin la nueva cronología. Por lo tanto, queda claro, lo importante es tener las fechas correctas a disposición. Además, el núcleo de la narrativa de la conquista de Siberia por Yermak es la colonización de América por parte del imperio Rusia, Horda cosaca o tártara, y los otomanos, Atamán, en el siglo XV y XVI. Entre las fuentes occidentales, todo esto se describe como la conquista de América por Cortés el Conquistador. De los siglos XVII al siglo XVIII, cuando las tropas de los ejércitos de Europa Occidental, que estaban aplastando al imperio mongol, llegaron a América, incluyendo sus distantes colonias americanas. Esto se reflejó en la colonización de América, en las crónicas rusas. A primera vista no lo eran, sin embargo, resulta que la conquista de América, describen las fuentes rusas, solo que estas descripciones se incluyen como parte de las historias sobre el famoso viaje de Yermak y su conquista de la vasta Siberia. Los editores de Romanov examinaron grandemente la escala de la conquista de Yermak y su relleno, su marco geográfico, y hoy nos hacen creer que supuestamente solo varios cientos de cosacos partieron para la campaña y lograron conquistar un enorme país como Siberia. Además, los Romanov hicieron todo lo posible por borrar las crónicas y cualquier mención del hecho de que el ejército cosaco, al cruzar Siberia, invadió América y fundó civilizaciones prósperas que luego los historiadores declararon que eran terriblemente antiguas. Tras el surgimiento de los Estados Unidos en el siglo XVIII, en lugar de los antiguos territorios de Rusia Horda, la historia que se conocía antiguamente fue, mediante esfuerzos coordinados, sumida en la oscuridad. La huella de los verdaderos acontecimientos emergen incluso en la obra de Karamzin, una de las más fieles de los historiadores Romanov. El mismo Karamzin comparó el viaje de Yermak con la conquista de Centroamérica por Cortés, literalmente. Y es por una razón que las antiguas descripciones del viaje de Yermak lo muestran navegando en grandes ríos. Algunos ríos siberianos son muy anchos, sin embargo, antes los mares y los océanos se representaban en los mapas geográficos como ríos. Es por eso que algunas imágenes antiguas del viaje de Yermak podría haber estado describiendo en realidad el océano por los grandes barcos cosacos. Del mismo modo, el relato de Heródoto sobre el ejército de Dorius que navega por el mar hasta una lejana isla, Sicilia, entre comillas, podría haber estado reflejando el cruce del Océano Atlántico y el Océano Pacífico por parte de las tropas rusas de la Horda tártara o cosaca en su camino hacia América. Cuando los historiadores minimizaron radicalmente la escala de los acontecimientos,
parecía que la navegación desde Grecia a la isla cercana de Sicilia había comenzado a considerarse muy lejana. Lo que realmente sucedió es que el antiguo original se dio cuenta del cruce entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, sobre expediciones verdaderamente de larga distancia. Por lo que a nosotros lo que nos contaron es que los antiguos, entre comillas, pobladores dorios no navegaban a América, sino simplemente a la isla de Sicilia, entre comillas. Ahora comparemos el nombre del Khan Kuchum con el nombre de Yermak, con quien Yermak lucha. El nombre Kuchum apunta no solo al gobernante, sino a todo un reino, que a veces llamaba el dominio de Kuchum. Si la conquista de América se refleja aquí, encontraremos Kuchum en su reino americano, ¿no? De hecho aparece, al parecer, porque durante la colonización de América surge el nombre de la gente Maya Quiché o Quiché Maya. Es plausible que Kuchum es una variante de la pronunciación Quiché Maya, la cual apareció en las crónicas rusas. El nombre de un pueblo estadounidense Maya Quiché es la marca de la conquista eslava que llega a América y la envuelve en los siglos XIV y XV. Los primeros colonos hordianos podrían haber aparecido aquí en la época de los siglos XIV y XVI, bajo la conquista mongol, entre comillas. Después de 200 años, en el siglo XV, el zar cosaco Yermak, igual a Yuri Vasilievich, se encuentra con los descendientes de esta primera ola de hordas cosacas que ingresaron a América, los cuales se llamaban a sí mismos Quiché Maya, igual a Kuchum. También nos gustaría señalar que Quiché está cerca de la palabra Kochennik, palabra nómada en ruso, que significa caballería. En el siglo XVI no fue Siberia en absoluto lo que conquistaron, porque no había necesidad de hacerlo. Tal como lo era Siberia, siendo una nación tártara, ya era parte del gran imperio durante mucho tiempo, desde principios del siglo XIV, cuando se inició la invasión mongol, entre comillas, y se extendieron por Eurasia. La segunda conquista de Siberia por Yermak en el siglo XVI podría haber significado, por supuesto, la supresión de las pequeñas rebeliones o tendencias separatistas en su camino, pero un viaje así claramente no lo cortaría para desempeñar un papel tan destacado como el que le atribuyen los cronistas. Pero si el asunto en cuestión se refería a la colonización de América, la imagen se alteraría. Supuestamente las tropas de Yermak cruzaron Siberia y el lejano oriente bastante rápido. Sin embargo, los principales acontecimientos comenzarían más tarde. Los cosacos continuaron su viaje a través del estrecho de Bering y el Océano Pacífico hasta la lejana América, llamado por Heródoto una isla distante de Sicilia, entre comillas, donde el rey Dorius, Dauria igual a Horda, igual a Dal, igual a Dani, que significa distancia, que significa distante también en ruso, tuvo que navegar sus barcos. Está claro que los viejos textos rusos, ridiculizados por Karamzin, afirman que no había cientos de cosacos, sino que miles de ellos marchaban con Yermak. Obviamente, para conquistar un vasto continente transoceánico, se necesitaba un gran número de soldados cruzados, aparte de la Rusia, la Oregón rusa y la California rusa. El surgimiento de la Gran Tartaria también se hace evidente. La Tartaria de Moscú, que abarca Siberia y la parte importante del continente americano, está claro por qué el nombre del zar cosaco Yermak, en una forma de América, comenzó a aplicarse a todo el continente. El conquistador nombró al país por él mismo,
Además, el nombre América o Ame Rica podría haberse originado en Maya Rica, es decir, Maya igual a estado, el estado de Maya, o sea, mi estado. En la Edad Media la palabra rica significaba estado, por ejemplo, Costa Rica, etc. Las historias sobre el famoso conquistador Hernán Cortés llegan con las crónicas de Europa Occidental. En pocas palabras, la esencia de la conquista de Centroamérica por Cortés suena así. Es necesario repetir casi cada palabra por palabra los relatos de las crónicas rusas sobre Yermak. Eso daría lugar a lo siguiente: un gran conquistador a la cabeza de una pequeña brigada naval equipada con armas de fuego llega y conquista un vasto país lejano cuyos habitantes eran valientes guerreros. Cañones y mosquetes, hasta ahora desconocidos para los locales, aplastaron su resistencia. Resulta que los documentos sobrevivientes sobre el viaje de Yermak surgieron no antes de mediados del siglo XVII o incluso más tarde. Lo más probable es que se basaran en los viejos testimonios de los contemporáneos de Yermak. Sin embargo, estos textos no sobrevivieron. Yermak murió en 1584. Hoy sabemos de su viaje basado en textos escritos al menos 20 o 30 años más tarde, y probablemente medio siglo más tarde, o incluso más tarde. Los viejos testimonios fueron editados por los censores de los Romanov. Ellos corrigieron la historia, la adaptaron a la versión recién creada. El objetivo principal era borrar de las crónicas cualquier rastro del hecho de que al haber cruzado toda Siberia y el lejano oriente, el ejército de Yermak hizo una intrusión en el territorio de América Central. Fue allí donde se desarrolló los eventos principales. Tampoco es imposible que Yermak partiera a América desde las costas de Kamchatka o el este, desde la isla de Cuba, en el Océano Atlántico. Las crónicas siberianas se volvieron accesibles al público solo después de la división final de las esferas de interés entre la Rusia Romanov y los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. Desde 1867, los Romanov entregaron Alaska a los estadounidenses. Después de eso, las fuentes rusas fueron editadas una vez más y en 1880 se le permitió publicar la crónica de Kungú. ¿Qué sabemos de los documentos que nos dan cuenta de la conquista de México y Centroamérica por Cortés? Supuestamente en la mitad del siglo XVI. La imagen es similar a la historiografía rusa. Los textos de este tema que se conservan en Europa Occidental no aparecen antes del siglo XVII. Se cree que la conquista de América Central fue descrita principalmente por los españoles. Dicho esto, se refieren a las personas que vivían en el territorio de la España moderna. Pero lo más probable es que la conquista española sea la conquista otomana. Por resumir, la famosa división del mundo en los siglos XIV y XVI entre España de Castilla y Portugal fue de hecho la división del mundo entre el Imperio Otomano y la Rusia Horda. Ciertamente algunas partes de las tropas otomanas y la Horda podrían haber estado compuestas por habitantes de la península ibérica, donde se encuentra el actual España. Pero en ese momento todas estas tierras, así como muchas otras, formaban parte del Gran Imperio. Por eso, al leer hoy sobre la conquista española de América, se debe entender que en el fondo se encuentra la colonización otomana hordiana de los siglos XV y XVI. Sobrevive a la información en las crónicas siberianas rusas, que nos informan que Yermak fue enterrado cerca de algunos volcanes. ¿Dónde estaban situados estos volcanes? No hay volcanes en el territorio actual de Siberia. Nos hace pensar que Yermak no fue enterrado en Siberia. Entonces, ¿dónde? La respuesta se simplificaría por el hecho de que
existe una configuración de los verdaderos eventos. Estos se desarrollaron en Centroamérica, más precisamente cerca de la ciudad de México. De hecho, se encuentran los enormes volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, de más de 5.000 metros de altura. Probablemente se presentan en la crónica de Kungur rusa. Más tarde, los historiadores de los Románov arrastraron el viaje de Yermak de América a la Siberia asiática y editaron los textos antiguos. Afortunadamente, no prestaron atención a los volcanes descritos e incluso representados en los dibujos de la crónica de Kungur. La frase misteriosa en la crónica de Kungur se aclara: los tartarios y los musulmanes pueden ver las columnas féridas, pero no los rusos. De hecho, está muy lejos de la Rusia europea y Siberia a México, a través del océano. De hecho, es imposible ver las columnas de fuego y humo sobre los volcanes mexicanos, pero los habitantes de Estados Unidos, mexicanos, aztecas, igual a Aztiats, podían ver estas grandes velas encendidas realmente bien.